Unidad 8. Infección y cadena epidemiológica. Infección. Una infección es la invasión del organismo por parte de un microorganismo patógenos de distinta naturaleza que se reproducen y multiplican en el cuerpo causando una enfermedad. Transmisión de la enfermedad. Proceso de comunicación entre un agente causal vivo de un huésped con otro susceptible de enfermar. Es necesario factores epidemiológicos primarios. Factores epidemiológicos primarios que son necesarios para que la transmisión se lleve a cabo. Huésped, agente, reservorio o fuentes. Reservorio o fuente, persona susceptible, mecanismo de transmisión, infección. Influenciados por factores epidemiológicos secundarios económicos y sociales, como el sexo, hábitos culturales, clima, edad. Si el agente causal es capaz de alterar el estado de salud causando la aparición de síntomas, hablamos de una enfermedad infecciosa. Puede haber infección sin enfermedad. Fenómeno iceberg, por ejemplo, el VIH que se convierta en SIDA. Infección y cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica o infecciones pueden definirse como el conjunto de eslabones o factores que determinan la transmisión de la enfermedad. Fuente de infección. Agente. Vía de transmisión. Puerta de entrada. Aparato respiratorio. Aparato digestivo. Piel, herida, mordedura, etc. Huésped susceptible. Cadena epidemiológica, reservorio y fuente de infección. El reservorio es el hábitat natural del agente infeccioso, donde vive y se multiplica. La fuente de infección es el hábitat ocasional a partir del cual el agente etiológico pasa rápidamente al huésped. Se muere después. Ejemplo, disentería, bacteria Shigella. Muchas veces ambos conceptos coinciden, aunque no siempre. 1. Un ser vivo. 2. Objetos inanimados. 1. Ser vivo. Puede actuar como fuente de infección y o reservorio. En general, un enfermo supone un riesgo mayor que un portador, porque los patógenos actúan con mayor virulencia o están presentes en mayor cantidad. Sin embargo, los portadores suelen contagiar más porque pasan desapercibidos. 2. Objetos inanimados. Fomites. Objeto capaz de transmitir el patógeno de un individuo a otro. Gran importancia epidemiológica en el medio hospitalario. Destacan el instrumental, la ropa de cama, los juguetes, la vajilla y los cubiertos, la ropa, las toallas, los grifos y los pomos de la puerta. Pueden suponer un riesgo biológico para los pacientes y el personal del centro. Agente causal es el organismo vivo capaz de reproducirse, vital para que pueda desarrollarse la enfermedad a través de la cadena. Los microorganismos están presentes en prácticamente todas partes. La mayor parte de ellos son inocuos, pero también existen microorganismos beneficiosos y patógenos para el ser humano. Tipo de relación entre el agente causal y el hospedador. Simbiosis, comensalismo, parasitismo, saprofitismo, oportunismo. Agente causal. Simbiosis. Ambos organismos, agente causal y huésped, se benefician. Comensalismo. El agente causal se beneficia sin dañar a su huésped. Parasitismo. El agente causal se beneficia del hospedador causándole daño o perjuicio. Saprofitismo. El agente causal vive sobre materia en descomposición. Oportunismo. El agente causal vive en equilibrio en un hospedador sano, pero en un hospedador debilitado crece sin medida y lo infecta. Ejemplo, tuberculosis. Agente causal. Los microorganismos pueden ser bacterias unicelulares y
procariotas con ADN o ARN. Suelen multiplicarse por división celular. Pueden vivir sin colonizar. Virus, estructuras microscópicas sin metabolismo propio, por lo que han de parasitar a otra célula para reproducirse. Hongos, eucariotas uni o pluricelulares y heterótrofos. No produce alimento. Parásitos, seres que viven sobre o dentro de otro organismo del que obtienen sus nutrientes. Priones, formas acelulares constituidas por proteínas alteradas capaces de transmitir enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Ejemplo, Kuru, vacas locas. Mecanismo de transmisión. Es la vía o medio que usa el agente causal para pasar desde la fuente de infección hasta el huésped susceptible. Puede ser directa. La enfermedad pasa de la fuente de infección al huésped sin intermediarios. Contacto directo. Mordeduras, arañazos, contacto sexual o entre mucosas, vía placentaria o por las manos. Son algunos ejemplos. Aire. No hay contacto directo, pero sí una corta distancia entre ambos. La contaminación se produce por las gotas de Fluge y los núcleos de Wells. Indirecta. La enfermedad se dispersa mediante un intermediario, vehículo de transmisión o mediador. Hay separación en tiempo y espacio. Por ejemplo, el agua, si está contaminada, puede transmitir enfermedades digestivas. Alimentos, si están contaminados en origen o en su manipulación, pueden transmitir enfermedades digestivas. Fomites, objetos inanimados y contaminados que difunden al patógeno y transmiten la enfermedad. Artrópodos, invertebrados como moscas o mosquitos que actúan como vector desde un sujeto portador a uno sano. Suelo, lo más habitual es que actúe como reservorio, ya que es un medio poco idóneo para el mantenimiento y transmisión de enfermedades, ya que serían necesarias. Cadena epidemiológica, transmisión directa, contacto directo, aire. Transmisión indirecta, agua, artrópodos, alimentos, suelo, fomites. Hospedador o huésped es la persona susceptible a contraer la enfermedad y representa el último eslabón de la cadena epidemiológica. Su susceptibilidad dependerá de distintos factores: edad, sexo, estado nutricional, hábitos, estrés, fatiga, entorno, actividad laboral, fármacos. La vía de entrada del patógeno al nuevo hospedador suele ser la misma que la vía de salida de su fuente de infección. Infecciones nosocomiales, que son enfermedad infecciosa que el paciente adquiere durante su hospitalización y que antes de su ingreso no tenía. Se debe a una estancia en el centro sanitario entre 5 o 10 días, con siguiente incremento adicional de gasto sanitario. Problema de salud pública más relevante en el hemisferio norte. La frecuencia de estas infecciones varía entre los centros, mayor en centros grandes o universitarios, por la gravedad de pacientes atendidos y la complejidad de los tratamientos y técnicas aplicadas. Factores de riesgo. Cualquier persona ingresada es susceptible a coger una infección nosocomial. La infección puede proceder de otros pacientes, visitantes o profesionales. El problema es el sistema inmunitario del paciente alterado. Factores de riesgo de todos aquellos condicionantes que aumenten la probabilidad de que los pacientes desarrollen una infección nosocomial. Factores de riesgo extrínsecos relacionados con el aspecto médico u hospitalarios, que predisponen al paciente a padecer la infección nosocomial. Derivan de la actividad asistencial como aplicación de técnicas diagnósticas y terapéuticas, como colocación de catéteres o sondas o realizaciones de pruebas más invasivas, suturar heridas, etc. Tratamiento con antibióticos o inmunosupresores, que pueden causar resistencias bacterianas o disminuir las defensas del paciente. Factores de riesgo intrínsecos,
inherentes al propio paciente y, por tanto, difíciles de modificar. Suelen estar relacionados con características fisiológicas o con su situación clínica. Niños de menos de un año y ancianos. Neonatos. Infección nosocomial si el bebé nace sano, pero contrae infección en 48 a 72 horas después. Enfermedades anteriores. Diabetes, leucemia, cirrosis, insuficiencia renal, sida, malnutrición. Cadena epidemiológica. Agente causal. Los agentes causales pueden ser bacterias, Cocogram, estafilococos, enterococos son las más habituales, cocos streptococos, Escherichia coli, Klebsiella, Legionella, Clostridium, virus, hepatovirus, virus del herpes, VIH, virus respiratorio sincital, citomegalovirus, enterovirus, hongos, Candida, Aspergillus, Cryptococcus. Parásitos son menos frecuentes pero pueden ser importantes en caso de hacinamiento o en condiciones higiénicas poco adecuadas. Reservorio y fuente. Como fuentes de infección destacan el ser humano. Tanto los otros pacientes como las visitas y el personal pueden ser fuentes de infección, bien como enfermo, bien como portador. Fomites son objetos inanimados contaminados. Vía de transmisión 1. Directa, inmediata y sin intermediarios ni distancias. Por contacto directo, como las manos, es el de mayor trascendencia en el medio hospitalario. Por vía aérea, a través de gotas plufle o los núcleos de Wells expulsados al hablar, toser o estornudar. Los microorganismos pueden llegar también al aire, dispersión, por agitación de ropas contaminadas. 2. Indirecta, mediante medicamentos, alimentos, perfusiones u otras sustancias previamente contaminadas, generalmente por gérmenes resistentes. Hospedador susceptible. Puede ser cualquier paciente que por sus características inmunológicas reúna las condiciones idóneas para ser afectada por el agente infeccioso. El riesgo de que pueda padecer una infección nosocomial depende de su propia susceptibilidad a los microorganismos patógenos, la variación de dicha susceptibilidad a causa del tratamiento. Infecciones nosocomiales más frecuentes. En vías respiratorias más graves, mayor mortalidad, tasa de mortalidad elevada. Mayor frecuencia, pacientes más sensibles, inmunodeprimidos, posquirúrgicos y los de UCI. Factores de riesgo, uso de anestésicos, inhibición del reflejo de la tos y baja movilidad en la intubación respiratoria. Tratamiento con antibióticos, intubación ortotraqueal, broncoscopia, traqueostomía, ventilación mecánica. Medidas preventivas para las infecciones nosocomiales en vías respiratorias. Lavado de manos. Antes y después de ingerir alimentos, ir al baño, ponerse los guantes, aplicar cualquier técnica al paciente. Tras estornudar, toser, sonarse, limpiarse la nariz. Tras el contacto con el material infeccioso. Al inicio y al finalizar de la jornada en el centro sanitario. Antes y después de contacto con algún paciente, seca con agua y con solución hidroalcohólica. Vías urinarias. Causa aislada más frecuente de sepsis o septicemia por bacterias como Gram, Escherichia coli, Pseudomonas o Streptococcus faecalis. Menor mortalidad que las respiratorias, pueden ser asintomáticas. Bacterias acceden al tracto urinario habitualmente por arrastre mecánico. Al insertar una sonda, la unión de la sonda con el tubo de drenaje o contaminación de la bolsa recolectora. Heridas quirúrgicas. Mayor frecuencia en unidades quirúrgicas y suponen problemas de morbilidad y mortalidad. Frecuencia aumenta en función del tipo de cirugía practicada. Hay 4 tipos de cirugías. Cirugía limpia. Entendemos por cirugía limpia aquella en la que no se produce apertura de vísceras huecas,
contacto con material séptico, ni existe inflamación patente ni transgresión de la técnica. No se produce apertura de vísceras huecas. Cirugía limpia contaminada. Cuando la intervención se realiza en cavidades que se comunican con el exterior. Suelen ser operaciones que comprometen al tracto biliar, el apéndice, la vagina y o la orofaringe. Vale. Cirugía contaminada. Heridas abiertas, alteraciones de la técnica quirúrgica estéril o derrame abundante de líquido intestinal, heridas en las que se aprecian signos de inflamación aguda no purulenta. Cirugía sucia. Presencia de pus, víscera perforada y herida traumática de más de 4 horas de evolución. Heridas quirúrgicas. Factores de riesgo. Exógenos. Sistema de aireación contaminado, procedimientos, material quirúrgico mal esterilizado, antisépticos contaminados, preparación inadecuada del paciente. Endógenos. Características del paciente, patología del paciente, hospitalización prolongada, tratamiento preoperatorio con antibióticos muy prolongado. Medidas preventivas. Preoperatorias. Preparación higiénica del paciente, cambio de ropa, rasurado y desinfección del campo operatorio. Intraoperatorias. Extremar las medidas de asepsia, restringir el acceso, usar material estéril, controlar condiciones ambientales. Posoperatorias. Tratar las heridas en máxima asepsia, tratando siempre primero las que no están infectadas, usando paquetes de cura estéril y tratar con cuidado el material antes de enviarlo para esterilizar. Bacteriemias. Infecciones nosocomiales más comunes. Bacteriemias. Invasión del torrente circulatorio por microorganismos. Bacteriemias o septicemia. Origen. Puede estar en técnicas diagnósticas o terapéuticas que ponen en contacto al patógeno con el torrente sanguíneo o, con menor frecuencia, por infecciones nosocomiales que inicialmente estaban en otro punto del cuerpo pero acaban pasando a la sangre. Primarias. Contacto directo con sangre, catéter, etc. Secundarias. Foco de infecciones en el cuerpo. Bacilos gram negativos son los principales causantes de las bactericimias secundarias e infecciones respiratorias intraabdominales y el tracto urinario. Bacteriemias. Invasión del torrente circulatorio por microorganismos. Factores de riesgo. Utilización de catéteres intravasculares, asepsia, duración. El patógeno coloniza el catéter y acaba accediendo al torrente sanguíneo. 70% de las bacteriemias ocasionadas en UCI. Signos de infección asociada: flebitis, eritemia, dolor, calor, induración. Confirmación: hemocultivo. Flebitis es la inflamación de la vena por catéter. Infecciones nosocomiales más frecuentes: el digestivo, gastroenteritis, peritonitis, hepatitis, enterocolitis, infección gastrointestinal, genital, endometriosis, infección por episiotomía de pseudoendometritis, prostatitis, piel y partes blandas, úlceras por presión, gangrena gaseosa, quemaduras, mastitis, pústula de lactante, osteoarticular, osteomelitis, infección articular o en disco invertebral, cardiovascular, endocarditis, flebitis, arteritis, miocarditis, pericarditis, órganos de los sentidos, sinusitis, faringitis, otitis, conjuntivitis, infecciones orales, faringitis. CNS, sistema nervioso central, meningitis, infección intracraneal, abscesos espinales. Sistemática: sarampión, parotiditis, rubeola, varicela. Prevención y control. Eliminación total de las infecciones nosocomiales es imposible. Es necesario y urgente reducir su tasa de incidencia y prevalencia.
Se estima que una prevención adecuada podría reducirlas hasta un 40%, involucrar a todo el personal sanitario, creación de comisiones de infecciones, sensibilizar y formar. Medidas de prevención, fuentes de infección, medidas de aislamiento, aplicación de las precauciones universales, campañas de educación sanitaria, mecanismo de transmisión, protocolos de limpieza, desinfección y esterilización, lavado de manos y uso de guantes, preparación del campo operatorio, colocación de drenajes cerrados, control y vigilancia de los equipos, control e higiene en los tratamientos de las heridas, actualización en el caso de accidente con pinchazo, protocolos de eliminación de residuos. Mecanismo de transmisión, aislamiento, uso de quimioprofilaxis, vacunas a grupos de riesgo, campañas de educación sanitaria. Además, la política de antibióticos, normas para indicar circunstancias en que puede utilizarse cada antibiótico. Aislamiento personal y del paciente. Finalidad. El aislamiento es el procedimiento o conjunto de ellos que se aplica a pacientes con enfermedades infecciosas durante el tiempo en que estos pueden transmitirse, así como las medidas aplicables que evitan la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Separa la fuente de infección mediante barreras mecánicas. Tiempo dependerá de la infección. Doble finalidad: aislar a la persona infectada, aislar al posible huésped. Técnicas de aislamiento. Aislamiento común o de barrera. Separar a los pacientes contagiosos. Finalidad: evitar que el paciente transmita la enfermedad. Por ejemplo, un paciente de ébola. Aislamiento protector o de barrera inversa. Separa a los pacientes inmunodeprimidos con la finalidad de evitar que el paciente se contagie. Por ejemplo, leucemia, lo aísla de que glute. Normas generales, aislamiento personal y del paciente. Precauciones estándar. Aplicarse a todos los pacientes sin importar el diagnóstico. 1. Lavado de manos. Su eficacia está más de que demostrado, pero la falta de tiempo puede contribuir a que no se haga de forma adecuada. El personal sanitario puede llegar a lavarse las manos una media de 40 veces por hora y considerando que deberían durar mínimo de 15 segundos. Supondrían un total de 80 minutos en una jornada normal de 8 horas de trabajo. 2. Uso de guantes. Protegen tanto el personal como pacientes. No es necesario que sean estériles, salvo en caso de los quirúrgicos. 3. Bata, mascarilla y protector ocular. Se usarán siempre que se vayan a realizar procedimientos donde se prevean salpicaduras de fluidos biológicos o secreciones. No es necesario que estos elementos sean estériles. Normas generales. Precauciones estándar. Aplicarse a todos los pacientes sin importar el diagnóstico. 4. Prevención de accidentes. La exposición a sangre y fluidos corporales puede suponer un gran riesgo, por lo que se deben extremar las precauciones. Bioseguridad de su personal. 5. Tratamiento del instrumental. Todo objeto que haya estado en contacto con el paciente deberá limpiarse, desinfectarse o esterilizarse según proceda. 6. Habitación. Los protocolos adecuados de limpieza y desinfección serán establecidos por el centro sanitario. Precauciones específicas, adicionales y según patología, complementarias a las anteriores. Técnica de doble bolsa. Esta técnica se usa para recoger ropa y todo el material con riesgo de contaminación. Una bolsa se introduce en la habitación para meter en ella los objetos y se cierra dentro de la misma. Luego esta se introduce en otra bolsa limpia, previamente colocada en la puerta de la habitación y se cierra. Precauciones específicas, adicionales y según patología, complementarias a las anteriores. Habitación del paciente. Mantener la puerta cerrada, identificando el aislamiento. Usar la técnica de la doble bolsa para retirar los objetos o desperdicios. Mantener en la habitación los aparatos médicos necesarios hasta el alta del paciente. La desinfección concomitante y la desinfección final serán escrupulosas.
Precauciones específicas, adicionales y según la patología, complementarias a las anteriores. Personal sanitario. En la habitación usar equipos de protección individual o EPI, gorro, bata, guantes, mascarilla y calzas. Su necesidad establecerá el protocolo. Tras el alta del paciente tratará todos los aparatos usados con el paciente con el nivel adecuado de bioseguridad. Paciente. Usar servicios de comida desechables. Si no es posible, deberán desinfectarse o esterilizarse antes del nuevo uso. Facilitar distracciones en material desechando o esterilizable. Aconsejar al paciente sobre las medidas higiénicas adecuadas para evitar la difusión del patógeno. Evitar que el paciente se sienta aislado por nuestra actitud o lenguaje. Las visitas deberán de cumplir también el protocolo de aislamiento. Tipos de aislamiento, definidos sobre todo por la forma de transmisión de la enfermedad. 1. Aislamientos estrictos. Implican medidas más estrictas y precauciones más drásticas. Se aplican para enfermedades muy contagiosas, carbuno pulmonar, difteria, pemfigo, del recién nacido, peste, quemaduras extensas infectadas, rabia, varicela, herpes, zóster, zika, etc. Contacto directo y o vía aérea. Secreciones bronquiales o faringeas, exudados cutáneos, gotas de saliva. Aislamiento estricto. Habitación individual, lavabo propio, señalización del aislamiento, puerta cerrada y restricción de visitas. El material necesario se debe encontrar preparado dentro de la habitación, excepto por la mascarilla que se deberá colocar antes de entrar a la habitación. Al salir de la habitación, las prendas contaminadas se depositarán en un contenedor, bolsa roja para la ropa, salvo que las mascarillas que se tirarán al salir de la habitación. Tipos de aislamiento. 2. Aislamiento protector o inverso. La persona aislada no es la fuente de contagio, sino que el posible huésped. Se aplican para pacientes con defensas bajas, a granulocitosis, linfomas, leucemias, quemaduras extensas, tratamientos con inmunodepresores. 3. Aislamiento respiratorio. Enfermedades contagiosas que afectan al sistema respiratorio. Tuberculosis, neumonía, tos ferinas, sarampión, rubéola, parotiditis, infecciones por meningococo. Aislamiento respiratorio. Salidas de eliminación del aire. Los traslados del paciente que se realizan con mascarilla. Solo familiares próximos. Limpieza diaria. No acudir la cama. 4. Aislamiento entérico. Prevenir la transmisión de enfermedades por contacto directo e indirecto con heces infectadas y por objetos contaminados. Habitación individual. Recomendable, no obligatoria. Especial cuidado con los objetos que se puedan estar contaminados por heces, orinas, sangre o contenido gastrointestinal. Familiares y visitantes no colocar el orinal. 5. Cutáneo mucoso. Quemaduras limitadas, gangrena, heridas infectadas, sarna, abscesos, señalización del aislamiento, restricción de las visitar, retirada de la ropa al salir y depositarla en contenedores. Excepción estafilococo aureus o estreptococos del grupo A. Aislamiento estricto. Limpieza del material y eliminación de residuos. Desinfección. Acciones dirigidas a eliminar gérmenes nocivos, patógenos no esporas o microorganismos patógenos productores de enfermedades transmisibles en objetos inanimados, salvo las esporas de las bacterias. Esterilización, eliminación total de microorganismos de un objeto, bacterias, virus, hongos y sus formas de resistencia. Limpieza de material y eliminación de residuos. Clasificamos el material sanitario en función del lugar anatómico donde se emplea y el riesgo de infección que este lugar conlleva. Crítico.
en contacto con los tejidos estériles del organismo o con los vasos sanguíneos. Alto riesgo de infectar si están contaminados. Deben de estar siempre esterilizados y no esporas. Semicrítico, en contacto con mucosas, piel lesionada. Deben de estar libres de microorganismos. Permisible en alguna espora. Por ejemplo, laringoscopios, ambu, espéculos ópticos, tubos endotraqueales. No crítico, en contacto con piel intacta, pero no con mucosas. Para el cuidado del paciente, termómetros, manguitos de tensión, férulas, etc. Superficies, raíles de camilla, muebles. Crítico, en contacto con los tejidos estériles del organismo o con los vasos sanguíneos. Alto riesgo de infectar si están contaminados. Deben de estar siempre esterilizados, no esporas. Por ejemplo, catéteres urinarios, bisturí, agujas de inyección, material de suturas, etc. Residuo sanitario. Todos aquellos residuos generados en cualquier centro o servicio donde se desarrollan actividades sanitarias, asistenciales, preventivas, manipulación de productos biológicos, investigación se dividen en clase 1, residuos sólidos generados en centros sanitarios que no representan riesgo para la salud humana. Ejemplos, restos alimenticios, flores, papeles, material de oficina. Clase 2. Residuos sólidos resultantes de actividades exclusivamente sanitarias, no incluidas en la categoría 3, peligrosos para los sanitarios que los manipulan, pero pueden eliminarse como residuos generales si se hace correctamente. Ejemplos, gasas, algodones, apósitos, vendajes, manchas de sangre o fluidos no infecciosos, bolsas de orina. Clase 3. Residuos biosanitarios específicos o de riesgo, sólidos o líquidos, potencialmente contaminantes. Si se eliminan como un residuos urbanos, suponen un riesgo para la población también. Clase 3. Residuos biosanitarios específicos o de riesgo, sólidos o líquidos, potencialmente contaminantes. Si se eliminan como residuos urbanos, suponen un riesgo para la población también. 1. Infecciones erradicadas o de escasa incidencia. Ébola, la viruela. 2. Infecciones de transmisión oral fecal. Cólera, disentería. 3. Infecciones de transmisiones transmitidas por vía aérea. Tuberculosis. 4. Pacientes con VIH, hepatitis B y C. Otros ejemplos: residuos cortantes o punzantes, bisturís, agujas, recipientes con importantes cantidades de drenajes, sangre. Residuo sanitario: todos aquellos residuos generados en cualquier centro o servicio donde se desarrollan actividades sanitarias, asistenciales, preventivas, manipulación de productos biológicos, investigación. Clase 4. Cadáveres o restos humanos, abortos, autopsias, operaciones, huesos. Clase 5. Residuos químicos líquidos. Ejemplos: cloroformo, alcoholes, mercurio, restos de medicamentos. Clase 6. Residuos citotóxicos. Ejemplo: fármacos citostáticos, equipos de administración, material textil manchado de estos medicamentos. Clase 7. Residuos radioactivos, por ejemplo, semillas. Los papeles de alta de una mujer infectada por hepatitis B son clase 1. El vendaje retirado a un niño de 8 años que se torció el tobillo el sábado pasado jugando a fútbol es clase 2. Un pañuelo con el que se ha limpiado la boca Juan, que tiene tuberculosis, es clase 3. Los restos de la merienda que se ha celebrado después de una conferencia de cardiología son clase 1. La aguja con la que el enfermero le ha sacado sangre a Sara, a quien se le diagnosticó el mes pasado VIH, es clase 3. Un pijama de hospital manchado de sangre durante una operación de apendicitis es clase 2. Bisturí con el que se ha retirado un absceso en el intestino de un paciente, clase 3. Los restos anatómicos resultantes de un análisis post-mortem, clase 4. Los restos de sangre recogidos a través de un drenaje con Hemovac, clase 3.
Los restos de rocuronio sobrantes después de intubar a un paciente durante una emergencia extrahospitalaria clase 5. Las cápsulas o semillas retiradas a una paciente que había recibido braquiterapia. No sé. Unos huesos encontrados en la sala de disección del hospital. Bueno, creo que será 7. En la sala de disección del hospital, utilizados por los estudiantes en prácticas para estudiar anatomía, clase 4. Se rompe un termómetro de mercurio, el cual cae al suelo, clase 5. Los restos de ciclofosfamida utilizados en oncología son clase 6. Ropa manchada de cisplatino tras caerse de una estantería y derramarse, clase 6. Contenedores de desechos sanitarios. Negro. Valen para todo tipo de residuos no peligrosos y los hay de 30L y 60L. Se suelen utilizar para vendas, gasas, etc. Objetos no punzantes. Amarillo. Aquí se incluirán todos los residuos de clase 3, residuos sanitarios biocontaminados, agujas punzantes biocontaminados, vacunas, cultivos, etc. Contenedor azul. Se incluirán los de clase 4, residuos del citotóxicos o citostáticos. Estos residuos también tienen un riesgo muy elevado, aunque los efectos a la exposición no son inmediatos. Bolsa roja. Son utilizadas para todo tipo de residuos en contacto con personas infectadas.